Inés Aranda es la novela que acaba de presentar Diego Cornejo, periodista, escritor, novelista, acuarelista virtuoso y sobre todo hombre de convicciones y principios. Es su cuarta novela editada por Paradiso Editores. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Bien, muy expectante, digamos, por la aparición de esta novela, que creo que no solo es una novela actual, sino que, por decirlo de alguna manera, narra lo que va a ocurrir mañana, digamos, ¿no? En el sentido de que invita a una reflexión sobre lo que está pasando en nuestros países, digamos, en los términos de derechos humanos, libertades fundamentales, y lo que podría devenir o lo que podría ocurrir luego en un futuro inmediato. Cercano, sí. Claro. Sí. Ya voy a ir a eso, pero primero empiezo preguntándote por qué Diego Cornejo está escribiendo novela y no está escribiendo ensayo o reportaje que sería más periodístico. A ver, desde el año 2007 decidí salir del closet. Y dejé de ser periodista, como fui durante muchos años. ¿Dejaste de ser periodista? Dejé de ser periodista y opté profesionalmente, vitalmente por la novela. Ahora me defino como novelista. Esta es una opción, una definición que he tomado en mi madurez, madurez personal. Porque novela... ¿Porque se acabó el periodismo en el Ecuador o está en camino de extinción? Por un tema más íntimo y más personal. Los niveles de autonomía y de libertad que me da la ficción son mucho mayores que los que he encontrado en otras actividades que he realizado con bastantes libertades también, con garantías a nuestro trabajo y a mi pensamiento. Pero el ámbito de la ficción es un ámbito ilimitado. Es un ámbito propio y es donde se puede ejercitar una libertad plena. Es por eso. Entonces es por goloso en este sentido. Por esto he optado, por eso he salido, por eso salí del closet y me definí como novelista. Ahora, esto es lo que yo quiero hacer y voy a hacer. ¿Sí? Pero se puede, después de haber sido periodista tantos años, periodista que trabaja con la realidad, pasar a ser novelista que se despoja de la realidad y trabaja con la ficción. Sí. Yo he vivido cuatro vidas al menos en mi vida. Yo he sido dirigente sindical, no dirigente sindical, he sido un activista sindical durante algunos años de mi juventud. He sido editor de libros también, luego he sido periodista, soy acuarelista, pintor, trabajo en acrílicos también y soy novelista. No puedo hacer las cuatro cosas a la vez. Quiero decir, lo que ocupa mi mente fundamentalmente es ahora la novela. Es particular. No me defiendo ni siquiera como un literato, sino como un novelista, porque la novela, como dice Kundera, la concibo en la línea de Kundera, como un arte, no como un género literario, ¿sí? Es un arte con sus leyes propias. Y así es como yo trabajo. Sí es posible, Jorge. Sí es posible mirar la realidad desde la ficción, interpretar la realidad desde la ficción, mirar la realidad desde el periodismo, interpretar las realidades del periodismo es distinto. Hay un vínculo muy tenue, pero no es lo mismo. Hay un parentesco, pero no es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que los Ortiz de Quito son distintos a los Ortiz de Santiago de Chile, por ejemplo. Es un poco. Tienen el mismo apellido, pero no son lo mismo. No son lo mismo, claro. Exactamente. Claro. Ahora, muchos de los escritores actuales provienen del periodismo. Estoy hablando en el mundo entero. Sí, claro. Pero el cordón umbilical como que no se llega a romper. Muchas veces, leyendo una novela de quien fue periodista, uno encuentra un estilo, una forma de narrar claramente periodística. Que te da el oficio periodístico. El oficio periodístico te permite, luego que has escrito, yo solo
cuando trabajé durante 20 años en el diario Hoy, yo había escrito más de 2000 columnas de opinión. Eso te da una práctica, aparte de las noticias que escribí, eso te da una práctica importante, un manejo de recursos que te pueden aplicar al periodismo incluso. Sí, pero aparte... recursos periodísticos que se pueden aplicar legítimamente a la literatura, a la novela en particular. ¿Sí? Claro, pero aparte del estilo, también hay un trasfondo de no escaparse de la realidad, de escribir la ficción sobre un telón de fondo de la realidad. En algunos casos puede ser, y no puede ser. Aquí hay un telón de fondo de la realidad. Si tú lo ves así, pero en el caso, digamos, el coronel no tiene quien le escriba. García Márquez era un periodista que deriva y que opta por la novela, por la literatura, y es lo mismo, es un poco eso. Crónica de una muerte anunciada, García Márquez la define como un producto, como una crónica. El título es periodístico y él habla en primera persona incluso de cómo conoció a los protagonistas de ese hecho. Es una crónica perfecta. Claro. ¿Qué es la crónica de una muerte anunciada? ¿Eso es una crónica o es una novela? ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? En el caso ese, los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes, como decía el epígrafe de Los Intocables, ¿recuerdas? Claro. Pero eso sí, en este caso sí, y lo dice García Márquez, se cambiaron los nombres, fue un hecho que ocurrió en la juventud de García Márquez, ¿sí? Y lo recrea, hay una fusión entre periodismo y novela, exactamente. En tus libros, en ese caso hay una bella fusión, ¿no? ¿En tus libros también hay una fusión entre periodismo y novela? No creo. Hay más novela. Pero puede haber siempre un ojo, un ojo periodístico puede haber, eso sí, porque uno no puede despojarse totalmente. Uno opta por salir del closet, ¿no es cierto? Pero no puede despojarse totalmente de lo que ha sido en el pasado. Uno va arrastrando. Sí, de lo que no podemos escapar es de nuestro pasado, Jorge. Claro. De lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hicimos, de todo eso, ¿no? Claro. De todo lo que nos ha quedado. Lo mencionaste a Kundera y entiendo que Kundera es uno de tus autores predilectos. Algunas de las obras de Kundera, y me refiero básicamente a la insoportable levedad del ser, su obra que para mí es la más emblemática, tiene un telón de fondo constante, que no se separa un instante, que es el deterioro irremediable del sistema socialista. Así y la vida opresiva en la Checoslovaquia natal de Kundera. No solo en esa novela, en algunas de sus novelas. Me refiero a eso porque es donde prácticamente en cada línea hay una referencia al colapso de un sistema y una forma de vida de la cual quiere liberarse Kundera. En este caso, yo siento que ese telón de fondo de la situación de estos países donde los derechos humanos, las libertades, los derechos, las garantías individuales van en retroceso, está presente también casi en cada renglón de tu libro. Bien, pero quisiera que la figura no sea el telón de fondo, sino que sea el reflejo de un espejo. Utilizarlo así. En el telón de fondo tú montas un escenario donde hay un telón de fondo, hay un paisaje. Puede haber un paisaje político, donde en el telón de fondo, que es el concepto del teatro, y en el escenario actúan unos personajes, ¿no es cierto? En este caso yo quisiera que se lo vea más bien como un reflejo. Porque el reflejo implica una distorsión. Cuando tú te ves en el espejo, crees que eres tú, pero no eres tú el que ves. Tú ves una persona con el eje vertical invertido. Claro. Desde ahí hay una distorsión. Pero además yo propongo y echo mano a algunos recursos literarios que aumentan esa distorsión. De modo que se puede ver una realidad que no es, o a través de la distorsión, de un reflejo muy distorsionado, uno puede ver una realidad. Y eso es lo que sucede en muchas novelas. Una realidad de lo que está pasando en algunos países actualmente. Por eso te mencionaba que esta es una novela de lo que ocurre el día de mañana, o de lo que ocurrirá el día de mañana, ¿sí? Claro. Es por eso. Pero entonces, viendo en este espejo deformante, Inés Aranda es Diego Cornejo, Pecueca es Quito,
¿El tirano Urdemales es Correa? A ver, Inés Aranda es Inés Aranda. La pregunta que alguna vez le hicieron a Gustave Flaubert era si Madame Bovary, ¿quién era Madame Bovary? Él respondió, yo soy Madame Bovary. En el sentido de que hay un vínculo del autor con el personaje, también puedo decir, yo soy Inés Aranda, es una periodista, yo he sido periodista, hay mucho, en el sentido de que hay mucho de mí en el personaje, mucho de Flaubert en Madame Bovary, ¿no es cierto? Seguramente mucho de Tolstoy en Ana Karenina. ¿Sí? Ese es el primer tema. Pecueca es Pecueca. Pecueca no es un lugar geográfico, como Quito. Es una circunstancia literaria, de modo que es un momento. Así es como yo lo concibo. Hay mucha gente que podría querer ver ahí a esta ciudad, ¿no? No es esta ciudad, definitivamente es una ciudad que se crea y que se mueve en el campo literario. ¿De qué material está hecho Urdemales, que es el gobernante autoritario en esta novela de este país, sí, si que se llama Togagoto? Urdemales está hecho de la misma materia prima, desde mi punto de vista despreciable, de la que están hechos la mayor parte casi la totalidad de los tiranos, de los autócratas, de los déspotas. Exactamente, no solo es materia despreciable, sino es una materia obscena. ¿Sí? Es eso. Entonces tiene de Pinochet, tienes de Stroessner, de Franco, de Stalin, de quien busques, podemos hacer Somoza, de Pol Pot. Te puedo hacer una receta donde te puedo poner porcentajes, los ingredientes de quién está ahí, de Lukashenko también está, de Mugabe también está, ¿sí? De Stroessner está, como te mencioné, está de Santana, en fin, hay una serie de ingredientes obscenos de lo que hemos vivido en la historia de nuestros países. ¿Tú ves algún ingrediente de Correa? Yo no lo veo, ni echado mano al ingrediente de Correa, ¿sí? No escribiste Urdemales pensando en Correa. Yo creo que Correa no se merece una literatura. Sí, claro que no. Eso es lo que yo diría, ¿no? Sería muy, muy injusto conmigo mismo, ¿sí? Incorporarle como un personaje a una novela, a un personaje político como el presidente del Ecuador, ¿sí? ¿Estás consciente, sin embargo, digo, que este libro, por estas reminiscencias, semejanzas, similitudes, lo que quieras llamarlo, va a levantar polvareda, te va a causar críticas, te va a meter en el centro de una polémica? No es una novela en clave. Mucha gente, en el Ecuador particularmente, se busca claves en las novelas porque conocemos a los escritores directamente, porque sabemos cómo se mueven, en fin, porque son amigos. Cuando tú estás hablando de un personaje como Kundera, es prácticamente un nombre, no una persona, porque no hemos tomado café con él. No lo conocemos, ¿no es cierto? Lamentablemente se convierte en un concepto abstracto. Pero ojalá se produzca una crítica, que no se lee en clave, sería muy bueno. Si eso produce conflictos, ojalá se produzcan conflictos en el campo estrictamente literario, donde se ubica la novela, ¿sí? Porque la novela tiene una propuesta en lo propiamente literario también. Es una propuesta de novela en la estructura, por la estructura en que está armada y por los elementos que tiene. Tiene un elemento de novela negra, tiene un elemento de ficción post-feminista y además tiene un ensayo novelado sobre el ejercicio de las libertades. Sí. Este es un texto que propone pensar desde la novela y se ubica en un tipo de novela y se ubica en esto del arte de la novela con una experiencia, como un experimento distinto. Cada una de mis novelas ha sido distinta, ¿sí? Es eso. De modo que hablen de la novela, aunque sea bien. Es necesario que los lectores, que haya lectores y que los ecuatorianos hablemos de literatura en algún momento, no solo de lo que habla. El mundo es mucho más que la tri, ¿no es cierto? Sí, sin duda.
aunque a veces nos negamos a verlo. Diego, felicitaciones por tu libro, lo leí con mucho gusto, me metí mucho en el clima del libro. Tengo por supuesto observaciones, me parece que tus reflexiones sobre las libertades, sobre la situación de las libertades en estos países, no diré en el Ecuador entonces, en estos países son unas reflexiones muy válidas, muy inquietantes, muy preocupantes, y creo que es un libro que vale la pena ser leído, siempre, y más en estas circunstancias del país. Diego, felicitaciones. Sí, lo interesante es que los lectores se dejen seducir por Inés Aranda, ¿no? Esta es la invitación que yo hago como escritor, como autor. No quiero que se dejen seducir por mí, aunque por la frase que hice hace un momento. El personaje se mueve independientemente y una novela deja de ser tuya. Cuando está en tus manos es tuya, ya no es mía. Claro. Ya no me pertenece. Claro, tú sabrás cómo la escribiste y yo sabré cómo la leo. Y en todo caso pertenece a una historia de la literatura en el Ecuador, a lo que es la literatura en América Latina, en el mundo. Yo me ubico no solo en el ámbito ecuatoriano. Es una novela que yo escribo mis novelas pretenciosamente para las grandes ligas, digo yo. Entonces he tenido suerte que alguna de mis novelas se ha publicado ya en España y eso es importante. Felicitaciones por eso una vez más. Inés Aranda, la cuarta y por ahora la más reciente novela de Diego.